¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Paula Bianchi. Vamos a iniciar en unos minutos este último webinar del ciclo Hace Clic, fortaleciendo capacidades de jóvenes de América Latina. Este webinar es realizado en coordinación con Engallamundo de Brasil, la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, en el marco de la red ClickHub, la red de gestión de conocimiento para la acción climática, y es coordinado por Futuro Latinoamericano y por la Alianza Clima y Desarrollo. Le voy a dar paso a Nayara o a Igor para que también lo saluden. Pues yo comento. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro último webinar de este ciclo de 3 webinarios. Estamos muy contentos de estar acá y de eso pues yo espero que aprovechen mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a presentar quiénes vamos a estar dando este webinar del día de hoy, referido a la comunicando la crisis climática. Tenemos, bueno, estoy yo en el medio ahí, Paula Bianchi, que soy consultora en gestión ambiental, y he trabajado los últimos años en la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, en la parte de coordinación y consultoría de distintos proyectos con incidencia en América Latina. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, tengo una licenciatura en Gestión Ambiental y ahora estoy haciendo la maestría en Derecho de Economía del Cambio Climático. Después los voy a comentar por orden, que no es el orden que aparecen acá. Después vamos a estar con Janina Nemirovsky, que es periodista especializada en temas de cambio climático y desarrollo sostenible. Janina ha colaborado en distintos medios como Conecta, Latin Clima, Informacionía, y Animal Político, entre otros, y actualmente integra el equipo de gestión del conocimiento de Fundación Avina. Y por último, María José Pacha, que desde 2015 es coordinadora para América Latina de gestión de conocimiento y comunicaciones de la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN, basada en la Fundación Futuro Latinoamericano. María José es bióloga, cuenta con estudio de posgrado de la Universidad de Lancaster y tiene experiencia práctica coordinando y ejecutando procesos de aprendizaje e intercambio de conocimiento a nivel mundial en cambio climático. Con ambas colegas también hemos tenido el gusto de trabajar en temas justamente sobre la comunicación del cambio climático. Así que es un gusto estar con ellas dos, parte de la familia. La agenda, como les decía, voy a comenzar yo sobre, bueno, comunicar el cambio climático, del qué al cómo, activismo con contenido, es la exposición que va a dar Janina, y finalmente, a ver que se me cerró la presentación ahí, y finalmente María José va a presentar la guía comunicando el cambio climático de manera efectiva. Bien, bueno, acá tienen mis contactos, por si después de la presentación, para que les quede a mano. Bueno, nosotros, este es un ciclo de 3 webinarios, como ya lo sabemos, y hemos tenido un recorrido. En una primera instancia hemos hablado justamente de la crisis climática y el contexto actual de las negociaciones. Entonces, rápidamente, el espíritu de mi presentación va a ser más bien un marco general de por qué es fundamental prestarle atención a los temas de comunicación del cambio climático. Y bueno, partimos de algunas certezas, como tenemos ahí. El cambio climático sabemos que es un problema complejo, que no involucra únicamente al sistema ambiental, sino que es una cantidad de sistemas conectados. El hombre, la naturaleza, afecta a los sistemas sociales, los sistemas económicos. Es un tema transversal de política pública, de género, de justicia. Entonces, estamos hablando de un fenómeno que es complejo, y además sabemos que las causas de este cambio climático responden directamente a la acción del hombre, ¿no? La quema de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo, la deforestación. Todas estas actividades generan emisiones de gases de efecto invernadero, y este calentamiento del sistema climático sabemos que es inequívoco y que ha producido cambios, impactos, ya se están produciendo en distintos continentes y sistemas. Fuentes de información a la hora de hablar de comunicación del cambio climático es tener claro de dónde
salen las principales fuentes. Janina va a entrar mucho en detalle de las distintas fuentes de información, pero acá cito al panel intergubernamental de cambio climático como la principal fuente científica. Bueno, ya hemos abordado en otro webinar el panel, pero de acá, de estos estudios que hace el panel, tiene una cantidad de métricas donde dice, bueno, sobre determinado impacto hay certeza, pues, es probable, es poco probable. Dentro de esto con evidencia robusta y gran acuerdo, como dice ahí, se sabe que las sociedades tenemos que mitigar y adaptarnos al cambio climático si es que queremos evitar los cambios climáticos dañinos. Nosotros tenemos que adaptarnos básicamente, y en otras escalas la sociedad está puesta en general ahí las acciones también para mitigar la emisión de gases, ¿no? Entonces, en este contexto actual, podríamos decir que, bueno, la comunicación sobre cambio climático cada vez se ha vuelto más relevante para la sociedad. Todos podemos ver la cantidad de información que circula en el último tiempo, cada vez más. Si haces yo ayer hice una búsqueda muy rápida en Google y automáticamente me salieron las 10 primeras páginas y 10.000 resultados de las últimas noticias que habían habido en el último mes en todo el mundo. Entonces es un tema que cada vez se le está prestando más atención, pero al mismo tiempo genera una serie de condiciones para que esta información que está circulando, que sea de calidad, que sea eficiente y que esté en línea con la intencionalidad, ¿no? Hoy se sabe que lo que se trataba de hacer antes, que era tratar de convencer un poco a que las personas entendieran que el cambio climático estaba ocurriendo, ya la necesidad de que la comunicación pase también a lo que es a incorporar medidas para adaptarse. O sea, no pasamos tanto si bien siempre está esa duda de algunas personas que niegan el cambio climático y demás, es fundamental el tema de ese pasaje, de lo que es convencer que algo existe a la necesidad de acción, ¿no? Como sociedad. Un poco lo que yo decía antes, ¿qué es lo que ha pasado? El tratamiento del cambio climático, al ser un fenómeno tan complejo, demanda también tener cuidado en las representaciones, ¿no? Y a lo largo de un poco los últimos años, como dije, se ha ido ajustando, ha habido más formación, más investigación y conocimiento sobre, bueno, cómo comunicar el cambio climático, pero hemos llegado a un punto donde decimos, bueno, si hay tanta información, tanta certeza científica y es esa necesidad urgente tiempo de actuar urgente desde la toma de decisiones, pero también es clave la toma de acción por parte de las personas, porque esa representación del cambio climático no ha sido la adecuada. Por un lado, como dice ahí, tener en claro a la hora de comunicar el cambio climático que difundir información no necesariamente va a estar produciendo cambios, ni coherentes ni racionales con los estilos de vida que hay que tener. Una mutación ahora, ¿no? Bueno, un poco en el contexto de la pandemia, cómo está mucho más en el tapete, ¿no? Cómo debemos tener una reactivación, cómo debe ser el comportamiento más sustentable, más eficiente, bueno, etcétera, etcétera. Tampoco las políticas, no es solo culpa un poco de los periodistas o comunicadores, sino que tampoco las políticas públicas han conseguido implicar a la población y se han hecho, no en todos lados, pero distintas estrategias para involucrar la participación, cambiar conductas, pero eso sigue siendo un tema que no es prioritario para las personas, ¿no? Esto es un poco largo, pero me pareció una cita muy buena para entender el fenómeno
del que estamos hablando, ¿no? O sea, la tarea de comunicar el cambio climático va más allá de hacer que que la gente tome conciencia un poco sobre lo que yo decía al principio, sobre lo que se llama el cambio climático en minúsculas, ¿no? Que ese cambio climático en minúsculas siempre va a apelar a una realidad física de los fenómenos, de cómo se ha transformado la alteración de la atmósfera y demás. Cuando hablamos de que eso muchas veces lleva también a una separación de lo que es el cambio climático en un aquí y ahora, ¿no? En el punto en el que estamos ahora, como dice ahí, donde hemos logrado una comunicación científica clara y efectiva, mucho más, siempre hay temas para ir mejorando, apenas hemos comenzado con la tarea requerida. También hay un fenómeno de cambio climático en mayúsculas. El cambio climático como una serie de discursos culturales complejos y en constante evolución. Los seres humanos, o sea, el cambio climático es algo que está ocurriendo, el discurso, como dice ahí un poco, bueno, pasar de la conciencia a la acción es una evolución, pero continuamente nosotros tenemos que saber que a través de la comunicación, la palabra, las imágenes y las representaciones, nosotros estamos cargando de forma permanente los sentidos de aquello que queremos transmitir, ¿no? Voy a entrar un poquito en, bueno, aquellas cosas de cómo se ha transmitido el cambio climático, pero sigo acá con la cita que dice: a continuación debemos embarcarnos en la actividad mucho más difícil de revelar y articular las numerosas razones por las que no existe una solución única, ni siquiera un conjunto de soluciones para el cambio climático. El papel del cambio climático que sugiero no es como un fenómeno físico en minúsculas que deba ser resuelto. Necesitamos utilizar la idea de cambio climático como una matriz justamente de relaciones, de poder, de significado, de discursos, donde las personas son las que vamos a repensar cómo llevamos adelante nuestros proyectos, nuestras políticas y demás. Así que tener en cuenta que cada vez que nosotros estamos comunicando, estamos teniendo una intencionalidad, la incomunicación no es objetiva, y tenemos distintas, bueno, un poco ahí el chiste, ¿no? La comunicación voluntaria, espontánea, controlada, ¿no? Pero tener en cuenta que vamos a hablarle a personas y pensar, bueno, un poco a quiénes voy a estarle hablando, eh, de qué forma me voy a comunicar, o sea, por qué medios, qué contenidos voy a abordar, qué mensajes voy a estar formulando, y qué efectos espero que produzca la comunicación. En ese entendido de que la comunicación es un sistema, un emisor, un receptor, ¿no? Y no es unidireccional. Ahí es un poco en esa cosa que se dijo, bueno, la información solo es un pasaje, la comunicación es de ida y vuelta y tiene una intencionalidad. En este caso, cuando hablamos de la comunicación responsable del cambio climático, también queremos generar en este contexto en el que estamos hablando bueno, con los jóvenes, nosotros queremos generar una acción en el otro, ¿no? Entonces, bueno, siempre es clave tener en cuenta que la comunicación, la comunicación del cambio, o sea, el cambio climático tiene muchos aspectos emocionales que deben ser tenidos en cuenta y que están por detrás, y que es un poco lo que se ha analizado en el último tiempo sobre, bueno, cuáles han sido aquellas representaciones o imágenes que se han utilizado recurrentemente para invocar al cambio climático, pero que han generado reacciones en el imaginario colectivo que son distintas justamente de aquellos que nosotros queremos provocar, ¿no? Se sabe que la comunicación tiene componentes emocionales, porque nada más ni nada menos que trata de la vida de las personas, pero justamente una mala comunicación puede llevar a justamente esas respuestas que son no adaptativas y que son contrarias a lo que nosotros queremos mover, ¿no? Si queremos mover una masa de personas, no sé, en Uruguay, donde estoy yo, estoy cerca de la costa, el típico ejemplo de que no puedo traer un oso polar, porque las personas no ven al oso polar, están viendo otro paisaje, pero además, si les voy a infundir el miedo, también voy a generar una negación en la comprensión, bueno, en cómo
las personas van a terminar dando una respuesta a través de determinados mecanismos emocionales, psicológicos, que me genera esa información, ¿no? Como dice ahí, cuando las respuestas frente a la información son sobre una amenaza, las personas tienden a controlar el miedo y el dolor que produce esa acción, ¿no? Entonces, ahí se generan mecanismos de defensa donde la persona justamente no quiere, niega, por ejemplo, no quiere informarse. Hay algunas cuestiones bueno, de cómo se reacciona frente a este tipo de mala comunicación, por decirlo de alguna forma, la negación de la existencia de la amenaza. Las personas tienden a pensar de que el problema no le ocurrirá ni aquí ni ahora, o sea, a mí no me va a pasar, eso es algo bueno, no lo voy a ver, ya estaré, ya no estaré aquí, ese tipo de comentarios que son muy comunes, pero que tienen toda una lógica, ¿no? La responsabilidad es de otro, el problema es de otro, y es otro el que lo tiene que solucionar. Todos estos son ejemplos muy, muy rápidos bueno, de cómo una simple imagen tremendista, ¿no? Del cambio climático a la hora de comunicarlo puede tener un efecto completamente distinto a aquel que queremos nosotros provocar, ¿no? Siempre se dice, por ejemplo, en la comunicación a nivel de periodistas, bueno, o evitar los sensacionalismos, ¿no? O tener un sensacionalismo que sea más próximo, ¿no? O sea, sensacionalismo no sería la palabra, sino mostrar efectos que van a ser más próximos a la persona, sino como ese chiste que dice ahí, bueno, alguien entiende que el cartel que tiene esa persona es por el tema de que trabajar en el servicio público y no por el tema del cambio climático como el estado del planeta, ¿no? La lectura eh, del otro. Entonces, bueno, la relevancia social del cambio climático, nosotros queremos generar un cambio positivo, cómo podemos comunicarlo, cómo podemos transformar ese discurso de lo como recurso de lo tremendista a la acción, ¿no? A la, a la, a la adaptación que se necesita hoy. Vas a vivir mejor, ¿no? Son recursos que quise traerles rápidamente, por supuesto, mensajes claves como que pueden cambiar rápidamente esa idea que se ha usado mucho y que sabemos que hoy para aproximar el cambio climático hay que ponerle, como dice ahí, hay que ponerle rostro a la noticia, hay que hacerlo ahora, pero también lleva a un cambio cultural, a que las cuestiones de cómo las hemos vivido, las pensamos, el uso del auto, no sería una cuestión ya de cotidiana, sino que, bueno, lleva un cambio en el comportamiento de las personas, en el comportamiento económico y demás. Y bueno, un poco para cerrar acá el tema de, bueno, la relevancia, ¿no? de este cambio social, necesita que le pongamos un énfasis en el proceso de cambio climático como algo amplio también y no como una cosa que va a ser, yo puedo generar conductas para mejorar mi relacionamiento, pero no necesariamente eso va a ser suficiente. Eh, Tenemos que trabajar de una forma creativa y experimental, porque nosotros sabemos, lo vimos en el primer webinar, el tema de la incertidumbre, del cambio climático, ¿no? De la incertidumbre de los efectos, tanto de las acciones como de la ocurrencia. Entonces, no podemos esperar a tener certezas, hay que ir experimentando, hay que ir adaptándonos para justamente llegar a tener una mejor comunicación en los recursos, en los hábitos, etc. Bueno, acá tengo una lista más pero me voy a fijar el tema del tiempo. No sé cómo estoy. Si alguien me puede... He perdido mi teléfono. 16:21. Creo que voy a darle paso entonces a Janina, quien va a continuar con su presentación Activismo con Contenido. Janina,
te oímos. Gracias, Paula, y gracias por la invitación. Como les decía, yo soy Janina, soy periodista, trabajo en Fundación Avina. Ahí voy a prender mi cámara. Y yo voy a retomar un poco lo que estaba hablando Paula recién sobre la comunicación y le puse a esta presentación activismo con contenido, no porque diga que el activismo no tiene contenido, sino porque es más bien una propuesta para pensar cómo utilizar e incorporar herramientas de la comunicación en nuestro activismo. Vamos a la siguiente. Bien, entonces, para empezar, la propuesta que les adelanto, esto es un camino que podemos seguir, no es el único, es simplemente una propuesta. Entonces, la propuesta es, primero, aterricemos los conceptos. ¿Qué hacemos con lo que ya sabemos? Acá, como ven, hay un collage de diversas fotos de marchas que ustedes mismos han organizado y han protagonizado y que sin duda estas marchas el año pasado han sido muy importantes, han tenido un gran impacto y han situado la crisis climática en el centro de la agenda pública. Sin embargo, ¿qué pasa? En este 2020, el COVID-19 nos tiene en este contexto en el que las movilizaciones no son posibles y entonces el movimiento está impedido de usar una de sus principales herramientas, sino su principal herramienta, que es la movilización, que es de gran impacto. Entonces, esto nos lleva a una lección importante que nos da este contexto, que es que el contexto global es cambiante y entonces debemos diversificar nuestras estrategias de comunicación para seguir fortaleciendo la causa entre movilización y movilización. Y yo añado además la pregunta, ¿qué hay más allá de las consignas? Que son sin duda consignas muy potentes, pero sin embargo, si el mundo gira, pasan muchas cosas, se pueden empezar a tornar repetitivas y hasta en cierto punto abstractas. Entonces la propuesta es reformularlas e irlas cargando de contenido. Vamos a la siguiente. ¿Paula? Gracias. Bueno, primero que nada, una comunicación clara. ¿Qué queremos comunicar y por qué? Una comunicación de impacto tiene que tener principalmente muy bien definido el objeto, que es lo que quiero comunicar, y el objetivo, que es para qué quiero comunicar. ¿Y por dónde empiezo entonces? La propuesta es un punto de partida, es el lugar en donde vivo, la sociedad de la que soy parte. ¿Y por qué? Primero porque conozco, aunque sea parcialmente, en gran medida, el lugar y conozco a las personas, conozco la sociedad. Es un territorio que está a mi alcance, las problemáticas y la coyuntura me son familiares, las puedo investigar, las tengo a mi alrededor y además tengo mayor acceso a las personas expertas de diversos sectores. La siguiente. Bien, entonces, a partir de esto, la propuesta es también salir del lugar protagónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir convertirnos de portavoces de una causa a servidoras y servidores de una causa. Y esto significa, como activistas, como comunicadoras y comunicadores, que pongamos nuestras plataformas a disposición de las y los protagonistas de las problemáticas socioambientales. Sé que muchos de ustedes tienen plataformas muy sólidas y es una oportunidad para contar la realidad social a través de las voces de las personas que lo protagonizan. ¿Por qué? Es la pregunta. Bueno, porque son estas personas las que están al frente de las luchas socioambientales, nadie mejor que ellas para contar su realidad, porque a través de ellas conocemos la cara real del cambio climático y esto se relaciona con lo que decía Paula hace un rato, el rostro, la cara de la problemática, la realidad, porque a través de esa cara se genera una identificación y empatía con las personas con nombre y apellido que sufren problemáticas concretas. Y porque además la realidad es que estas personas en general no tienen espacio en los medios masivos de comunicación o en el sistema mediático. Pero lo más importante es porque son estas personas a quienes debemos escuchar nosotros y nosotras y de quienes debemos aprender. Vamos a la siguiente. Entonces, a partir de esta premisa, ¿cómo es que yo puedo informarme? Y yo puedo utilizar ciertas preguntas para orientar mi búsqueda. Como les dijo Paula también hace un rato, el cambio climático, como saben perfectamente, es un problema, es una problemática que tiene muchísimas dimensiones diferentes, muy amplias y muy diversas. Por lo tanto, las fuentes de información también van a ser muy diversas.
Entonces, siguiendo la línea de utilizar el lugar donde vivo como punto de partida, me puedo preguntar, yo en particular vivo en Buenos Aires, ¿cuáles son los impactos del cambio climático en la ciudad donde vivo, en Buenos Aires? ¿Qué impactos se proyectan a futuro si el calentamiento global se agudiza? ¿Cómo se ha manifestado el cambio climático en el lugar donde vivo? ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son las afectadas? ¿Y qué soluciones proponen y quiénes proponen estas soluciones? Y esto no solo también para no solo centrarnos en las problemáticas, sino también para proponer las soluciones, para darle entidad a las soluciones que están y que existen. Entonces, responder estas preguntas nos va a dar guías necesarias para comunicar problemáticas asociadas al cambio climático que nos permitan visibilizar la causa y darle contenido al activismo. La siguiente. Bien, ahora vamos un poco a las fuentes de información. Como les decía, el cambio climático es tan amplio y tan diverso que las fuentes de información van a ser igual de amplias e igual de diversas. Y acá les voy a proponer un listado que es hasta no exhaustivo para nada. Primero voy a estos tres: las comunidades, las asociaciones vecinales, las asambleas, los actores del terreno. Estas personas son las y los protagonistas de las problemáticas, son quienes habitan los territorios en conflicto, son las personas que son afectadas directa o indirectamente por eventos climáticos. Estas son las personas que están al frente de las luchas. Después, las personas que están en la función pública, técnicos de ministerios, de secretarías, de entes estatales, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y también personas de la ciencia y de la academia, que además no solamente debemos recurrir a expertos y expertas de ciencias físicas o de ciencias de la atmósfera, debemos recurrir también a otros tipos de expertos, como por ejemplo a disciplinas como la sociología, la ingeniería, la biología, la agronomía, la medicina, muchas otras que nos pueden proporcionar distintas aristas sobre la problemática del cambio climático en el terreno. Y esto es, a grandes rasgos, algo que pueden encontrar ustedes en sus propias ciudades, en sus localidades, en los territorios que habitan. Y acá hay otras fuentes de información que acá sí ya se las ejemplifico un poco más profundamente, que son medios de comunicación especializados en ambiente y en cambio climático, y también organizaciones de la sociedad civil y ONG. Acá les doy un abanico que les digo es pequeñísimo comparado con lo que realmente hay, pero es solo un ejemplo para que vean la cantidad de información que hay disponible, y cada uno además lo organiza desde sus diferentes perspectivas. Y las organizaciones de la sociedad civil en particular, y acá solo les estoy mostrando las que son miembros de ClickHub, que es la iniciativa paraguas de este ciclo. Son organizaciones que trabajan en terreno, que tienen una actividad programática, que conocen los territorios, que tienen vínculos además con muchos actores diversos, desde los gobiernos, de los actores en territorio, de la academia, y tenemos organizaciones de todo tipo, globales, como pueden ser CDKN-CAN, regionales, como puede ser LESLAC, ABINA, Salud Sin Daño, o también más locales, como la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, su hermanita, la Red Chilena, por ejemplo, en Gallamundo, por dar ejemplos nada más. Todas estas organizaciones es importante tenerlas en el radar, estas y muchísimas otras más, para informarnos sobre los actores que están en el terreno. Vamos a la siguiente. Esto no me voy a detener mucho acá, solamente les voy a mostrar un ejemplo de una herramienta que hemos desarrollado en Action Lag, que es una iniciativa de Fundación Avina, que está en la página, que pueden acceder a actionlag.net, y que es un mapa en el que ustedes pueden encontrar redes climáticas que trabajan en diversos tipos de temas, y las pueden filtrar por tipo de acción climática, por tipo de actor, por, ahí estoy leyendo pero me cuesta leer, no la voy a abrir, por tipo de acción. Ahí pueden ustedes informarse sobre diversos tipos de actores que ya están mapeados y que estas organizaciones, como es este caso, han mapeado en buena medida. Vamos a la siguiente. Bien, ahora con todo esto, ¿qué podemos hacer? Apoyar una causa concreta. ¿Y por qué apoyar una causa concreta en nuestra comunicación? Esto nos ayuda a cumplir varios objetivos de nuestro activismo. Y un caso de ejemplo, voy a tomar un ejemplo que desde el año pasado, aunque bueno, también es de este año, tristemente, que son los incendios en la Amazonia.
¿cómo es que vinculamos esta causa concreta y por qué apoyar esta causa concreta? En este caso, nos ayuda a posicionar la gran causa, que es la causa del cambio climático. ¿Y cómo? Porque la vinculamos con los incendios forestales, con fenómenos que son fenómenos que se relacionan al cambio climático y que se vinculan con sequías, con cambios en el régimen pluvial, etc. Por otro lado, nos permite bajar la causa a la tierra, ponerle nombre y apellido, enfocarnos en las comunidades y así sensibilizar a la sociedad. En este caso, focalizamos la narrativa en las personas, en las comunidades que están afectadas por los incendios, las personas que perdieron sus vidas o que perdieron sus hogares. Y finalmente, porque es una forma directa de contribuir a la solución de problemas concretos y puntuales para las personas que tienen necesidades, en muchos casos urgentes. Entonces, ayudamos a visibilizar una problemática concreta y favorecemos la movilización de actores que puedan promover soluciones. Vamos a la siguiente. Entonces, finalmente la propuesta es hacer cosas con palabras, hacer la unión entre la comunicación y el activismo. Como vimos, el cambio climático es un tema enorme. Involucra agroindustria, energía, océanos, eventos climáticos, bosques, por decir unos poquitos. Y dentro de cada tema hay varios subtemas que tienen expresiones específicas dentro de cada territorio, que tienen rostros, que tienen caras, que tienen nombres y apellidos, vivencias concretas, que tienen conocimiento y que tienen propuestas de las que nosotros podemos tomar para darle contenido al activismo. Y es una forma en la que, como finalmente dice, y retomando la idea del principio, es una forma de ir más allá de las consignas y darle un poco más de contenido a nuestro activismo. Hasta acá lo dejo, muchas gracias. Muchas gracias, Janina. Muy buena la presentación. Recordarles a los chicos que después vamos a tener un espacio para consultas puntuales. Ahora le voy a dar el paso a María José Pacha. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también. Es un placer estar con ustedes. Y siguiendo un poco con lo que nos comentaba Paula y Janina, les voy a mostrar una guía que ha realizado la organización Alianza Clima y Desarrollo, que se llama Comunicando el Cambio Climático, una guía para profesionales con algunos consejos claves para que ustedes puedan tener en cuenta la próxima. Bueno, esta guía fue realizada durante el año 2019 y publicada en el 2020 en español. La pueden conseguir en nuestra página y los invito a que lo hagan. Gracias, la próxima. Bueno, les voy a mostrar durante mi presentación 7 conceptos claves o 7 mensajes para que puedan comunicar el cambio climático de forma efectiva, ¿no? La primera tiene que ver con comprender las inquietudes de la audiencia y poder plasmarlas en el propio idioma. La segunda está relacionada con mostrar, no solamente contar. La tercera que vamos a explorar es usar estrategias de impacto múltiple para llegar al público. El cuarto tiene que ver con la idea de tener algún mensajero creíble. El quinto con visualizar el cambio climático y cómo ser inteligente para mostrar las distintas herramientas que existen. El sexto, hacer que la buena ciencia se vuelva viral. Y en la séptima, forjar asociaciones para el impacto, que está relacionado con crear alianzas. Entonces vamos a explorar la primera. Gracias, Paula. Entonces, cuando tenemos que comprender las inquietudes de la audiencia, un poco en línea también con lo que decía Janina y Paula, hay que tener claridad a quién uno quiere llegar. Y nosotros usamos esta palabra que se llama encuadre, ¿no? El encuadre es cuál es el encuadro apropiado y cuál es el lenguaje que le llega a un joven, a un niño, a una ama de casa, a un trabajador, a un tomador de decisiones. Y para eso tenemos que adecuar el idioma para que se sientan capaces de poder actuar. ¿Sí? La próxima, por favor. Bueno, no hay que olvidarse un tema clave que tiene que ver con lo que la audiencia podría estar pensando, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de todos los ciudadanos? Y pueden ver aquí las distintas preguntas. ¿Los cambios que estoy experimentando en mi entorno son parte de algo más grande? ¿Habrá más cambios en el futuro en el clima de mi área?
qué cambios futuros debo esperar en mi área y qué tan pronto ocurrirán, cómo los puedo enfrentar de mejor manera ahora y cómo puedo prepararme para el futuro, ¿sí? Y cuando tenemos algunas audiencias que tienen que ver con la administración pública y el sector privado, cómo afectará el clima a la empresa, cómo afectará a la jurisdicción y a la cartera financiera, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta y ponerse en el lugar del que sufre la angustia y la ansiedad del tema del cambio climático. El próximo. Entonces, bueno, el segundo tiene que ver con esta oración que dice, muestra, no cuentes. Entonces, está relacionado con contar historias de personas y tener en cuenta estos tres conceptos que es de el corazón, la cabeza y los pies. Hay que mostrar historias humanas que muestren los impactos del cambio climático, los beneficios de distintas soluciones y que cree empatía y comprensión, que estaría relacionado con la parte del corazón. Luego usamos la cabeza, donde tenemos datos y análisis que sean autorizados, creíbles, ¿no? Que le den un contexto general a lo que estamos aportando. Y luego los pies adelante es, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, este concepto corto y simple ayuda a poder construir una historia donde se le da un tinte diferente, no solamente de crisis, sino que también hay una solución y algo que podemos hacer. La próxima. Luego tenía que ver con este consejo, usar estrategias múltiples para el impacto, ¿no? Cuando uno comunicamos, lo hacemos, puede ser en forma oral, podemos usarlo en forma digital, en forma de reuniones presencial. Entonces, cuando usamos distintas estrategias, ¿no? La parte digital, presencial y documentación, ayuda también a cubrir los distintos panoramas o intereses del público que estamos trabajando. Para eso también en la guía que les acabo de mencionar, hay distintos casos de estudio donde pueden ver cómo se aplican estos conceptos. Entonces aquí les aconsejo que puedan ver el caso de estudio 1. El próximo. Bueno, ten cuidado el mensajero, ¿no? Acá, ¿quién es el mejor mensajero para nuestro mensaje? En este caso está Greta, que tiene una voz fresca, original y auténtica, que se ha elevado más allá de lo común, de lo que se escucha siempre. Por eso aquí también la fuerza de los jóvenes para poder luchar por estos temas y poder abordar el tema del cambio climático de una manera diferente. Y tenemos que pensar quién es la persona adecuada para que dé nuestro mensaje. Pensar en alguien que tenga credibilidad, que quiera hacer algo diferente, a quien confía en nuestra audiencia, nos puede ayudar muchísimo. La próxima. Bueno, como les mostrábamos acá, hay que ser inteligente para visualizar el cambio climático. Hay distintas herramientas y las técnicas de visualización de datos son importantes. En este caso es el radar que mostró Paula anteriormente, que tuvo mucho éxito, que fue una forma simple de mostrar el cambio climático y cómo la temperatura va subiendo. También los mapas, el costado hay un mapa de Bangladesh, donde la parte de arriba muestra cómo está ahora, y el de abajo es la misma ubicación, nada más con las inundaciones proyectadas de cambio climático. El uso de mapas de impacto y de proyecciones climáticas que los científicos han realizado son formas efectivas de visualizar dónde vamos a estar en pocos años. Entonces hay que utilizarlos también. El próximo. Y bueno, y relacionado con lo anterior es cómo mostrar, ¿no? Habíamos hablado de la importancia del IPCC, ¿no? Y los informes que producen, pero muchas veces estos informes son difíciles de entender, pueden tener entre 700 y 1300 páginas, no se puede ver claramente cuáles son los resultados para nuestra zona. Entonces, los invito a que puedan ver una caja de herramientas que EDKN ha producido de dos de los informes especiales del IPCC, uno que se llama La Tierra y el Cambio Climático y el otro se llama El Océano y la Biosfera y la Criósfera,
qué significa para América Latina. El próximo, por favor, Paula, donde hay infografías, fotos, presentaciones, gráfico fácil de entender e información que está lista para compartir. Entonces, estas dos cajas de herramientas pueden visitarlo en el link Reporte Tierra y el otro Reporte Océano, directamente va a la caja de herramientas, y ahí hay información destilada y concreta y digerida para nuestra realidad regional de América Latina. Entonces los invito a que lo puedan bajar. Y el próximo mensaje tiene que ver con establecer alianzas para el impacto, ¿no? En el curso que hemos realizado recientemente sobre comunicación y cambio climático, hemos mostrado que el tema del cambio climático es tan amplio y es tan intersectorial que es esencial poder crear alianzas para movilizar el conocimiento, para llegar a distintos sectores. Y acá es una fotografía de una iniciativa que se realizaron con escuelas en Cartagena de India, para movilizar al sector estudiantil, de que puedan expresarse sobre el tema de cambio climático. En Cartagena de India los estudios de vulnerabilidad indican de que va a haber inundaciones afectando todo el desarrollo turístico y también a las poblaciones más vulnerables. Entonces, creo que eso es todo. No sé, la próxima. Sí, bueno, nosotros con esto, en el caso mío, quería mostrarles esta herramienta para que puedan ver con casos de estudio, con distintas realidades y lo puedan visualizar en su contexto. Gracias. Muchas gracias, María José. En principio voy a dejar de compartir mi pantalla porque créanme que tengo muchas pestañas abiertas y sería una fuente de distracción si continúo. Ahora los quiero invitar, bueno, para empezar, muchas gracias María José y Janina por sus exposiciones, realmente muy útil, era clave para nosotros en tan poco tiempo poder mostrarles herramientas y bueno, como dijimos, sin agotar el tema, que ustedes pudieran acceder a bueno, una presentación breve que también les va a quedar disponible sobre, bueno, recursos, guías y algunos conceptos clave que hacen justamente a la comunicación del cambio climático para que sea efectiva, para que pueda generar reacción en las personas y un poco en eso que hablamos al principio de tener un manejo de la emocionalidad también de este tema que es clave, ¿no? Para evitar un poco esto que hemos estado hablando. Yo no sé si Nayara, si los participantes quieren hacer alguna consulta, quieren hacer algún aporte, quieren dar su opinión, solo decirlo. Acá veo que está sumándose Igor, Nayara, veo que hay algún, bueno, Niki estuvo, pero ahora se tuvo que retirar, y a ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Nayara, Igor. Están tímidos pues, los chicos. Sí, yo quiero ver preguntas de los jóvenes que no son de Engajamundo o también de los participantes del proyecto, porque es muy importante compartir y trocar experiencias y cosas que quieren saber, pero yo quería solo agradecer las presentaciones, fueron muy buenas, y compartir también un poco que en Engajamundo nosotros utilizamos también muchas de estas herramientas para hacer nuestras comunicaciones y nuestro foco principal es utilizar un poco de las experiencias personales de los jóvenes que son parte de la red para hacer como esta que Paula estaba hablando, de estos sentimientos que se generan a partir de las comunicaciones que hacemos. Entonces, es una de nuestras principales estrategias y pues que así que trabajamos. Entonces, no sé si Igor o otras personas también, los voluntarios de Engajamundo que están acá, quieren compartir un poco también. Y yo quería preguntas de la audiencia.
Sí, yo veo que no hay muchas preguntas, o fuimos o muy claras o muy complejas. Eh, Lo que de nos mi gustaría saber también, como una pregunta hacia el grupo, ¿no? ¿Qué hacen ustedes de comunicación? ¿Cómo comunican el cambio climático? Como al revés, ¿no? No solamente cómo lo hacemos nosotros, sino poder generar un intercambio para ver qué hacen a ustedes que les sirve o no, porque, como decía Paula, es complejo el tema, ¿no? Hay muchos como negaciones, reticencias, la información sola no sirve. Es muy complejo. Una cosa que es muy interesante para nosotros es que Engajamundo lo hace comunicación de clima, pero no lo hacemos como, es más de una forma orgánica. Entonces, para mí, como persona que lo hace en el Engajamundo de una forma más natural, ver las presentaciones hoy y percibir cosas como basadas en metodologías de cómo hacerlo es genial. Entonces, para mí se fue increíble. Ustedes sienten desde jóvenes, ¿no? Que las personas, a partir de los movimientos juveniles y de la comunicación y el activismo juvenil, las personas se han acercado más al tema, o por esta cuestión de, bueno, de cómo se ha representado el cambio climático, ¿no? Algo que justamente que es clave también, y estas cuestiones de que han dado el ejemplo, ¿no? En parte, que han salido a ocupar un nicho que no había sido ocupado antes. Pues en ese sentido me parece fundamental el rol de los jóvenes en este contexto actual, ¿no? Y bienvenidos muchas Greta, muchas Nayara, muchos Igor, ¿no? Pero no sé cómo ustedes lo terminan viviendo desde su activismo, su trabajo cotidiano. ¿Siguen teniendo dificultades? ¿Ven dificultades a la hora de justamente no sé, hablar con los negacionistas, si se quiere, o cuestiones así? Claro, esto siempre hay. Pero yo pienso que, por ejemplo, en los jóvenes que participan en Engajamundo y también de otras organizaciones y movimientos sociales que son parceros de nosotros, desde acá de Brasil o de otros países, que la mayoría de los jóvenes que se involucran ya tienen como ya tienen ganas de involucrarse y no necesariamente el cambio climático los impacta directamente, pero es como una cosa que yo quiero hacer parte de este movimiento, yo quiero cambiar, no sé, las cosas en mi país para hacer pues cambios de efectivos en las políticas públicas y todo. Y también a otra parte, por ejemplo, que solo quieres hacer parte de un grupo que está haciendo. Entonces, pues personalmente yo creo que muchos jóvenes, por ejemplo acá de Brasil, del movimiento de Fridays for Future, que son muy jóvenes, no comprenden no sé si la profundidad, pero todo el cambio climático, pero es muy importante porque quieren hacer parte, quieren involucrarse, quieren, no sé, pensar que están haciendo alguna diferencia. Entonces, no sé, para nosotros tienen como estos dos públicos y es muy importante hablar con los dos porque queremos como que mantener todos los jóvenes involucrados y pues enganchados de participar de las acciones, de permanecer en la lucha y no sé, continuar a hacer acciones de activismo, de comunicaciones. Entonces, es muy importante para nosotros hablar con todos y por eso también que estaba hablar, por ejemplo, que
nosotros hacemos la comunicación del cambio climático de una forma muy orgánica, un poco divertida. Es un poco de que presentamos en el segundo ciclo, en el segundo webinar, perdón, de este ciclo, que nosotros siempre hacemos como unos chistes o una comunicación muy, muy informal, y claro que presentamos datos técnicos o científicos y todo, pero esto es como una pequeña parte de nuestra comunicación, porque la verdad es que muchos jóvenes, claro que trabajamos con la información técnica y queremos que los jóvenes se aprofunden en estos conocimientos, pero también queremos hacer como una comunicación simple para que ellos piensen que, oh, si yo no sé una cosa muy específica del cambio climático, yo no puedo involucrarme. No, por lo contrario. Queremos que todos sean parte del movimiento, y así, claro, que con el pasar del tiempo también van aprendiendo cada vez más y hablando cada vez más del asunto. No sé, yo hablé de muchas cosas, pero... No, me parece algo interesante que tú dijiste y que lo rescato, y que es clave a la hora de la comunicación del cambio climático, y es, si bien es un fenómeno complejo, algo que se debe tener claro es las causas, para que a partir de las causas se pueda pasar a la acción, que es un poco o sea, como el transcurso, ¿no? O sea, una vez que tenés claro, no hay que ser un especialista en física, pero hay que tener claro el fenómeno de la mejor forma, y comprender las causas para que a partir de la comprensión de las causas, creo yo, podamos generar ese pasaje, ¿no? Hacia la acción Paula, sí. yo un poco disiento con vos en eso, porque la información existe y las causas se pueden conocer, pero muchas veces al conocer las causas hay una separación de tiempo entre lo que genera y generó principalmente el cambio climático y lo que ocurre ahora, ¿no? Muchas de los argumentos es: yo no puedo hacer nada, ya contaminaron todos los Estados Unidos o China, por ejemplo. y entonces a la gente no le da lugar para la acción, porque ya lo hicieron, ya ocurrió. Y esto lo tiro así para conversar, no es que es así, pero me parece que es complicado por eso, porque la gente no se siente que es algo que causaran ellos o que les va a afectar en el corto plazo. Claro, no, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decís. Yo me refería un poco más a, sin volvernos especialistas, aquel que comunica. No le podemos pasar toda esa información tampoco a las personas, sino que creo que aquel que tiene ese rol de comunicar, creo que es quien tiene que tener, no se puede transmitir todo, y yo coincido contigo plenamente en eso. Yo me refería más a quien se intenta involucrar en la comunicación y tener una cuestión más activa. Es clave que se haga un esfuerzo por acceder a información de calidad, sobre el fenómeno, comprenderlo. No digo ser un especialista, sí creo que hay una base en la incomprensión de la problemática que hay que manejar para saber sobre qué muchas veces tomar la dimensión de que es un problema, también es el principal problema actual de la humanidad, ¿no? Y ya vemos todos las consecuencias del mismo, ¿no? Los incendios en Australia, ahora los incendios en Argentina, ¿no? Parece que son producto de la actividad humana, de quema humana, pero también estamos frente a situaciones de sequía. La sequía provoca mayores incendios, o sea, también hay una cantidad de efectos relacionados que hay que tener también como presente, ¿no? Pero por supuesto que si no... Ahí, Paulita, perdón que te interrumpa, yo, o sea, creo que las entiendo a las dos y es como que las dos tienen razón, porque ahí desde un punto de vista más geopolítico, si se quiere, está la discusión esta de quién es más responsable, quién tiene la culpa. En el pasado hicieron todo mal,
llevamos 300 años desde la revolución industrial, desde la primera, y hasta acá llegamos, y bueno. Pero por otro lado, creo que, o al menos por lo que entiendo que decís, Paula, es la cuestión de, bueno, ¿cómo me puedo cuestionar o qué puedo hacer yo? No solo desde la comunicación, sino que puedo hacer yo en mi demanda de qué tipo de vida quiero llevar a cabo, ¿no? Por más que China y Estados Unidos puedan tener la culpa, para decirlo mal y pronto, pero también está bueno, ¿cómo me puedo involucrar yo desde mi lugar, desde la vida que quiero hacer? Más allá de que finalmente el planeta explote o no, es un poco de qué lado quiero estar. Me parece que un poco va por ahí esto que decís, y saber que la causa es el ser humano y la actividad humana es algo que dice mucho, y que están también las alternativas que podemos tomar, que son por ahí más difíciles, pero bueno, las podemos tomar y cada vez están abundando más, ¿no? Hay cada vez más demanda. Yo igual quería, ya que estamos haciendo preguntas, quería yo hacerles una pregunta, y es un poco cómo están llevando ahora el tema del activismo. Entiendo que hay mucho, es todo virtual ahora, pero digo, al haberse vistos impedidos de hacer movilizaciones, ¿qué están haciendo? Y cómo están llevando a cabo el activismo y qué nuevas formas están incorporando. ¿Quieres contestar, Igor, o yo? Y yo creo que una cosa muy importante en este aspecto es que los movimientos de juventud fueron importantísimos en el cambio de la forma que comunicamos. Algo se pasó. Igor quedó congelado. Igor, Se congeló. Sí. capaz que, a ver, voy a apagar mi cámara a ver si capaz que libero un poco de... Igor, no te estamos... Veo como que estaría hablando, ¿eh? A ver, ahora sí. Ahí Ahora volvió. sí. Igor, Hoy, hola, Te escuchamos, Igor. Ahora sí te escuchamos. No más. Sí. hola. ahí te Tenemos que escuchamos, sí. tener paciencia con la tecnología. Ahora sí, yo creo que una cosa muy importante con los movimientos de juventud se cambiaron la forma de comunicar la crisis, porque teníamos una forma muy alarmista, casi como películas de horror, para hablar del cambio climático. Y los jóvenes llegaron diciendo, pero es tu vida en la ciudad. La crisis climática también es sobre la forma que estamos viviendo todos los días en nuestras casas, en las calles, en las escuelas. Y eso es una cosa que Engajamundo lo hace. Comunicamos que la crisis climática es también sobre todo el sistema global que vivimos, pero también es como estamos ocupamos la ciudad, la forma que vivimos y cómo lo hacemos para hacerlo bien. Yo creo que esa es una gran herramienta que hemos hecho como juventud en Brasil. Bien. Sí, es un poco esa Yo evolución. quería hacer perdona. Yo quería hacer una pregunta, ya que estamos preguntando también. Exactamente por eso que Igor está hablando, por ejemplo, que antiguamente o en general se comunica la crisis climática como una versión muy alarmista, muy de que necesitamos cambiar todo y necesitamos, no sé, parar con toda la actividad industrial y todo. Y nosotros, claro que sabemos que es un poco verdad, pero no sé, vosotras que piensen, ¿cómo es la forma más efectiva de comunicar la crisis climática, pues de una forma un poco más simple, pero también no tan alarmista, no tan como, no sé, como si las cosas que hacemos hoy también van a impactar? No sé si tienen como alguna opinión o algo, para nos ayudar también a potencializar nuestra comunicación. No, yo comentar
un poco, bueno, tener en cuenta el tema de los efectos emocionales del alarmismo, saber que muchas veces no vamos a estar generando el efecto deseado. Creo que es un poco lo que Igor contaba, que antes tenían más esa herramienta y bueno, es un poco la evolución, es un lenguaje en constante evolución y aprendizaje. Entonces, un poco nosotros hablábamos del tema bueno, de la proximidad del rostro, de la noticia, de mostrar la vida cotidiana. Yo creo que hace un tiempo a mí me gusta la cerveza, y salió, bueno, de cómo el cambio climático va a impactar en la cerveza. O sea, a nosotros ¿cómo van a subir el precio de los alimentos? El chocolate va a pasar a ser un buen suntuario, un buen de lujo, ¿no? Bueno, los paisajes, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de ejemplos que están próximos a nosotros y que nos pueden servir de base para justamente darle esa proximidad. De la misma forma, eso era más pensando en el lado de, bueno, cómo mostrar impactos, ¿no? Pero también más para la toma de conciencia de cómo nos va a afectar. Pero también es bueno recurrir a ejemplos de cómo las comunidades también se adaptan, ¿no? Casos de productores que van mudando su forma de producción, porque en realidad, a ver, ya se sabe que en la trayectoria actual de emisiones va a ser un poco inevitable la suba de, o sea, el Acuerdo de París se plantea el objetivo general de limitar a 2 grados el aumento de la temperatura con aspiración al 1.5. No obstante, los escenarios del IPCC muestran que estaríamos yendo en un escenario donde se superaría ese umbral. Entonces, la comunicación para la adaptación es clave. Es clave pensado en mover acción, en la toma de conciencia y en la búsqueda de soluciones también, con ese rol social de la comunicación, ¿no? No sé si Yanni querés comentar algo más. Básicamente añadiría que a mí no me molesta particularmente el alarmismo, quizás porque en mí funcionan esa clase de argumentos así que los encuentro contundentes, pero sí que pienso que si vas a ser alarmista, al menos que en tu discurso también incorpores la existencia de las alternativas que ya existen y qué es lo que debemos apoyar, que es que no es que solo damos el problema y ya está, y todo es un panorama gris, sino que hay alternativas que se están desarrollando, como decía Paula, hay comunidades que están trabajando no solo en adaptación, en mitigación, hay diversas alternativas de este sistema de consumo y creo que si vas a ser alarmista, ofrece esa alternativa y acá está el camino, esto es lo que tenemos que elegir para que esta otra cosa tan terrible no pase. Sí, o sea, se habla mucho del periodismo de soluciones hoy como línea de periodismo más responsable para abordar el tema de cambio climático, ¿no? Justamente exactamente en la línea que está diciendo Janina, ¿no? En ya proponer a las personas, bueno, ¿qué hacer? Porque genera, si no, un poco de parálisis, ¿no? Bueno, ¿qué hago? Esto ya está. Entonces, mostrar soluciones, sí, es clave. Sí, sí, muchas gracias. Y es una cosa que nosotros siempre intentamos hacer en Gallamundo, que es presentar un poco no solo de soluciones, pero también de cómo involucrarse. Por ejemplo, no sé, si hacemos una campaña de comunicación contra un tomador de decisiones y ya presentamos, por ejemplo, una petición para que no sé, para que hacemos presiones para que se falle. Entonces, que es una cosa que también siempre hacemos como juntos, pues intentamos, claro, pero hacer juntos esta forma de involucrarse o también de ser propositivo y ya mostrar un poco de las cosas que podemos hacer para cambiar esta cosa o al menos como mitigar un poco los efectos de esta crisis. Bueno, muy bien. Bueno, son las 17 horas.
creo que tenemos que ir cerrando el webinar por acá. Agradecerle nuevamente a Janina Nemirovsky y a María José Pacha por haber compartido con nosotros su expertise. Y bueno, ha sido un gusto compartir este ciclo con los jóvenes y organizado también con Engallamundo, Nayara, Igor, bueno, Paulo, Areta, Clara, Niki, Luzmi, también han sido parte de esta iniciativa, así que un placer. Sí, muchas gracias a todos, a Paula también por todo el trabajo y pues yo espero que los jóvenes tienen aprendido un poco y también generado un poco de ganas de involucrarse cada vez más. Bueno, muchas gracias. Gracias a Esteban Torres que nos saluda también desde la Fundación Somos Ecuador. Un gusto, gracias Esteban por haber estado con nosotros. Bueno, me despido de todos ustedes, así que buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Un abrazo. Chao. Chao.